Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos intentando grabar una explicación. Esperamos poder hacerla no muy extensa, pero que sí creo que es necesaria para que ustedes puedan reconstruir, armar un marco de referencia que es necesario para facilitar la comprensión de los textos con los que estamos trabajando y fundamentalmente con esa primera parte de la guía sobre capitalismo y con una segunda parte que estamos enviando en la semana que se inicia el 30 de marzo. Bien, nosotros planteábamos, bueno, les pido disculpas, la tecnología es obsoleta, así que estamos haciendo todo lo posible, en la medida de nuestras posibilidades iremos viendo si podemos perfeccionar, pero por ahora esto es lo que se puede. Vamos a comenzar entonces. Nosotros planteábamos en la guía que enviamos en esta semana que el objetivo del núcleo 1 es conceptualizar a la sociedad moderna. Y habíamos planteado que la sociedad moderna la entendemos como una totalidad dialéctica. Que esto quiere decir que es un todo complejo en donde hay que tener en cuenta que se entretejen relaciones del orden de las relaciones económicas, políticas e ideológicas también, ¿no? Para poder entender esa articulación entre esas relaciones, nosotros a los fines analíticos establecemos que vamos a analizar esa sociedad moderna a través de la mirada o de la focalización de la mirada en un orden económico, en un orden político y en un orden científico-cultural o ideológico. Cuando hablamos del orden económico, hablamos del capitalismo. Tenemos que poner la mirada en los orígenes del capitalismo como modo de producción. Cuando hablamos del orden político, hablamos de ese proceso de conformación del Estado Nacional moderno como un ordenamiento jurídico, político e institucional que habilita, libera las trabas para el desarrollo de ese modo de producción. Y cuando hablamos del orden científico, cultural e ideológico, hablamos de la conformación de una mirada sobre el mundo, de una mirada sobre la ciencia, sobre el conocimiento, sobre el para qué del conocimiento y con ella sobre la propia educación y sobre el propio papel de la educación. Lo que tenemos que tener presente, justamente porque esta sociedad es una totalidad dialéctica, es que hay articulaciones entre un orden y un otro. No podemos entender el desarrollo del capitalismo si no entendemos el origen del Estado, por ejemplo, ¿no? Nosotros planteábamos en la clase de presentación del programa y en la propia guía que la clave para entender el desarrollo de esa sociedad moderna está en la emergencia, desarrollo y consolidación del poder social, económico y político de una nueva clase social, que es la burguesía. Esta nueva clase social desarrolla formas económicas que le permiten acumular bienes, acumular medios de producción. Y si no entendemos precisamente que el Estado Nacional moderno brinda las bases legales que habilitan, ¿no?, que liberan de trabas para que esta clase social acumule bienes y medios de producción, no podemos entender esa articulación. Como tampoco la podemos entender si no ponemos la mirada en esa concepción del mundo meritocrática, individualista, competitiva, que le da el visto bueno a esa lógica de acaparación, acumulación de bienes, apropiación de los medios de producción que se pone en marcha con el desarrollo de la burguesía, ¿no? Ahí vemos una articulación. Claro que las vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando por los contenidos. Pero bien, bueno, vamos a poner ahora la mirada en los orígenes del modo de producción
capitalista, ¿no? Y acá tenemos que poner la mirada en ese proceso de transición entre el modo de producción feudal y el capitalismo, que es un proceso que se inicia allá por el siglo XIV, hacia el año 1300, mediados, ¿no? del 1300, donde tiene lugar una crisis que es muy sustantiva, muy importante, es una crisis que sacude al modo de producción feudal, y la revolución industrial hacia fines del siglo XVIII, cuando, como dice Erich Hobsbawm, un reconocido historiador, se inicia el despegue hacia el crecimiento autosostenido, ¿no? Se inicia un proceso de industrialización sin precedentes. Y con él se desarrolla el capitalismo y se va globalizando el capitalismo. Bien, claro, ¿por qué hablamos de transición? Porque es un momento en donde hay un desarrollo embrionario, hay gérmenes de nuevas formas económicas que se identifican con la forma de obtención de bienes, de riquezas propias del capitalismo, pero aún conviven las viejas formas, que son las formas feudales, las formas típicas del modo de producción feudal. Y es importante entender qué ocurre en esta crisis para poder entender por qué prosperan las formas capitalistas por sobre las formas feudales. Y aquí me voy a referenciar en los aportes de un trabajo de dos historiadores, Ruggero Romano y Alberto Tenenti, en un trabajo que se llama Los fundamentos del mundo moderno, ¿no? Y ellos encuentran los fundamentos del mundo moderno ahí en lo que sucede, ponen la lupa en lo que sucede a partir de ese proceso de crisis, ¿no? Entonces, los autores dicen que entre los años 1313 y 1317 sobreviene una carestía general en toda Europa, ¿sí? Se intensifica a partir de entonces el ciclo recurrente entre carestías y epidemias. Entonces hay un ciclo recurrente que comienza con malas cosechas, es decir, el campo produce menos, hay menos productividad. Eso genera que haya menos alimentos, haya problemas para la alimentación, hay un proceso de subalimentación, ¿sí? No se accede a los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades de toda la población. Eso genera epidemias, enfermedades masivas. Esas epidemias generan la reducción de brazos disponibles para trabajar. Muertes, mueren los hombres de trabajo, hay menos brazos para trabajar, ¿sí? Esa reducción es menor a las de las bocas para alimentar, o sea, siguen siendo necesarios alimentos, pero a su vez se reducen los hombres necesarios para trabajar la tierra y generar esos alimentos. Esa situación de ese ciclo recurrente, malas cosechas, epidemias, muertes, menos brazos para trabajar, se va a ir reiterando en distintos momentos del siglo XIV. Va a suceder hacia 1348, hacia 1360 y hacia 1371. Entonces, cuando estos historiadores ven ese panorama, ellos trabajan con estadísticas, bueno, hacen un análisis minucioso de ese proceso, se preguntan ¿cómo se explica esta crisis? ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Entonces, plantean distintas hipótesis, porque uno de los problemas era que el clima en Europa se había vuelto más frío, ¿no? Estamos hablando de Europa occidental. Se había vuelto más frío, el suelo se había hecho menos productivo. Sin embargo, ellos insisten con la idea de que no es posible ni acusar es una forma de decir, de buscar la causa en el clima, buscar la causa en que el suelo
es menos productivo así a secas como variables aisladas, ¿no? Claro, el clima puede intervenir, pero ellos dicen, nosotros para poder entender el origen de esta crisis, tenemos que entender qué pasa con las relaciones de producción de este modo de producción. Nosotros definimos en esa primera guía que ya les enviamos, ¿no? Y en la clase de presentación de la materia dijimos que vamos a usar el concepto modo de producción, que el concepto modo de producción es un concepto que es muy valioso para poder pensar lo que sucede en las sociedades en una dimensión de la larga duración, porque es un concepto que habla de estructuras, ¿sí?, que se reproducen a lo largo de los siglos. De hecho, el modo de producción capitalista podríamos decir que se consolida o que empieza como a desarrollarse, a expandirse por todo el globo a partir de la revolución industrial de fines del siglo XVIII, es una estructura que persiste hasta la actualidad, ¿no? Bien, entonces el modo de producción permite pensar en la larga duración. ¿Y qué es concretamente un modo de producción? O sea, ¿por qué pensamos en la utilidad de esta categoría, que es una categoría que ya dijimos aporta Carlos Marx, ¿no?, en su análisis de la sociedad? Bueno, el modo de producción es una categoría, un concepto. Cuando hablo de categorías hablo de conceptos, que hace referencia al modo en el que los hombres y las mujeres, los seres humanos, obtienen sus medios de vida, ¿sí?, al modo en que estos seres humanos pueden garantizar su propia subsistencia. Por eso hace referencia a un modo de producción de materiales, de la vida material, ¿no? En ese sentido, la materialidad, vinculada con las condiciones de vida. Entonces, claro, para poder entender qué se pone en juego en un modo de producción, qué características asume un modo de producción, tenemos que preguntarnos varias cosas. Eso ya lo marcábamos en la guía, ¿sí? ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes producen? ¿Sí? ¿Qué características asume el proceso de trabajo? ¿Quiénes se apropian de los medios de producción? Cuando hablamos de los medios de producción hablamos de la tierra, hablamos de las herramientas. ¿Y quiénes se apropian de la riqueza, de los valores producidos por ese trabajo? Todo esto, ¿no?, pensar quiénes producen, cómo se produce, las reglas de apropiación del producto, ¿sí?, nos lleva a plantear, ¿no?, que es un planteo de Marx, que para poder entender la lógica de un modo de producción tenemos que entender la forma en que las clases sociales se relacionan entre sí, ¿sí? Tenemos que entender que en el medio de todo esto, cuando nosotros nos preguntamos quiénes producen, quiénes se apropian, quiénes son los propietarios de los medios de producción, estamos hablando de clases sociales. Ya vamos a avanzar con ese concepto, ¿sí? Entonces, volvemos a las causas de la crisis. Bueno, ¿cuáles son las causas de esta crisis? ¿Qué dice Romani Tenenti? Bueno, para poder identificar las causas de esta crisis, nosotros tenemos que ver qué estaba pasando con el modo de producción feudal. Y lo que nosotros vemos es que esas relaciones feudales de producción en este momento dan claras muestras de que se están agotando, de que se están corroyendo, ¿sí?, de que ya no responden a las necesidades de obtención de bienes materiales de la sociedad. Entonces van a plantear, bueno, a ver, ¿qué características tiene el modo de producción feudal? Pensemos a partir de estas variables que planteamos. ¿Quiénes son los que trabajan? ¿Cuál es la clase social que trabaja? Los campesinos, que tienen una condición de siervos. ¿Qué significa que tienen una condición de siervos? Bueno, no son hombres libres. Dependen jurídicamente de una clase social
poderosa, alta, que es la nobleza, que son los que disponen de las tierras, son los que tienen derechos sobre la tierra. No tienen la propiedad absoluta de la tierra, tienen sí derechos sobre las tierras y tienen derechos sobre las personas que trabajan las tierras. ¿Quiénes formaban parte de la nobleza? Bueno, los guerreros, los militares y las altas cúpulas de la iglesia, las altas jerarquías eclesiásticas. Por eso muchas veces cuando caracterizamos a ese orden feudal, ¿no? Ese orden feudal se caracteriza a través de una visión del mundo que es típica del orden feudal, que ve al mundo como ese orden orgánico estructurado sobre la base de los que oran, los que guerrean y los que trabajan. Los que oran son los sacerdotes, los altos jerarcas de la iglesia, obispos, por ejemplo. Los que guerrean son la nobleza guerrera, con distintos cargos, reyes, príncipes, ¿sí? Y los que trabajan son los campesinos. Bien. ¿Cómo funciona entonces la obtención del excedente? Los campesinos trabajan la tierra, producen, también producen artesanías, y la nobleza guerrera, en nombre de las potestades, de los derechos que tienen sobre los campesinos, pueden exigir al campesino la entrega, la nobleza guerrera y la nobleza eclesiástica también, pueden exigir al campesino la entrega de una renta, ya sea en forma de productos, lo que directamente produce, o en forma de dinero, ¿sí? También la nobleza tiene derecho a cobrar distintos tipos de impuestos, ¿no? No es nuestro objetivo ahora poner la lupa profundamente sobre la dinámica de ese modo de producción feudal. Hay distintas potestades que tiene esta nobleza, distintos derechos, se obtiene excedente, obtiene renta de distintas formas, ¿no? Bueno, el cobro de impuestos es muy importante, peajes, permisos para usar el molino del señor, por administrar justicia, ¿sí? Podemos decir que en esta nobleza se concentra el poder de la administración de justicia, el poder político, eso lo vamos a retomar en otra clase, ¿sí? Ahora, lo importante es que esta nobleza ejerce derechos sobre estos campesinos que no son libres, ¿sí? Tienen que responder, ¿sí?, a los derechos que la nobleza ejerce sobre ellos. Tienen relaciones de dependencia con la nobleza. Lo que ven Tenenti y Romano es que este formato se empieza a agotar, ¿sí? Porque, bueno, se agota la productividad del suelo y la única forma que hay para salir de este esquema es generando nuevas formas económicas, nuevas formas de explotación del suelo. Y lo que empiezan a ver es que en este proceso de estancamiento de la explotación del suelo, que es propia de la forma que obtiene el excedente la nobleza, empieza a tomar terreno, empieza a ganar espacio lo que son las formas burguesas de obtención del excedente. Entonces ellos dicen, bueno, se va a ir formando lentamente, pensemos que estos son cambios que se dan, como dice Platt, por etapas sucesivas, no son cambios abruptos, se van dando en una dimensión de la larga duración, se va a ir formando un empresariado rural, a expensas de una burguesía que acumuló un capital, que lo acumuló vendiendo sus productos, comercializando, a través de la actividad financiera, ¿sí?, préstamos, emisión de letras de cambio, ¿no? Esta burguesía que acumuló capital va a ir ya adquiriendo propiedades de tierra en el ámbito rural, grandes propiedades de tierra en el ámbito rural.
la tierra ya no va a ser un espacio que esté atravesado por derechos diferenciales de distintas clases sociales, sino que la tierra ya va a ser propiedad absoluta de estos burgueses, de estos nuevos empresarios rurales. Cuando esa tierra se vuelve propiedad absoluta de estos empresarios rurales, lo que se produce es el cercamiento de la tierra y la expulsión de esos siervos que dependían de su señor feudal. Y en ese proceso de expulsión se van a intensificar los procesos migratorios, migraciones del campo a la ciudad. Pero esta burguesía no solamente va a invertir en la explotación agrícola con formas burguesas, como dicen Tenenti y Romano, sino que también va a invertir generando ya en el ámbito urbano los talleres manufactureros, ¿no? Y aquí es donde tenemos que poner la mirada en esas nuevas formas de producción, esas nuevas formas de organizar el trabajo que empiezan a desarrollarse en el seno de los talleres manufactureros. Ahora bien, estábamos en la crisis del siglo XIV. Bueno, ¿cómo se va saliendo de esta crisis? Bueno, justamente van tomando cada vez más lugar, ¿sí? Más desarrollo, las formas burguesas de obtención del excedente, ¿no? Entonces, por eso Pla dice, bueno, luego de siglos signados por las pestes, las guerras religiosas, las guerras políticas, las hambrunas, ya hacia el siglo XV, mitad del siglo XV, empieza a darse un proceso de expansión de la economía. Un proceso de expansión de la economía que va a estar fuertemente motorizado por lo que Pla denomina la era de los descubrimientos y las exploraciones, que están muy asociados también a cambios tecnológicos importantes, sustantivos, ¿no? Por ejemplo, las ciencias de la navegación, en la propia agricultura, en la propia guerra, las herramientas, digamos, la artillería, por ejemplo. Entonces, esto va a ser factor que motorice la incorporación de nuevos mercados a través, por ejemplo, del, entre comillas, descubrimiento de América, cuando se exploran las rutas del Atlántico, a través de la incorporación de África, ¿no? Y de esta manera, África y América se van a incorporar al globo como productoras de materias primas y consumidoras de los productos manufacturados que se producen en Europa. Un claro ejemplo de ello es, y bueno, acá se pone en juego todo este proceso que Marx va a llamar el proceso de la acumulación originaria, que está muy vinculado a este proceso de incorporación de África y de América como mercados subordinados a los mercados centrales de Europa. Y también está muy vinculado con este propio proceso que se da en Europa de expulsión de los campesinos de la tierra. Ahora lo vamos a explicar. O sea, si lo pensamos desde el papel de África y Europa, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, África provee esclavos, seres humanos que solo por su color de piel, en este caso, son considerados mercancías. Son propiedad de otros seres humanos, que son llevados a trabajar, por ejemplo, las plantaciones de América, las plantaciones de algodón, donde se elabora el algodón en bruto que se va a exportar a Gran Bretaña, los talleres de Gran Bretaña, que se van a elaborar y que van a producir telas que a su vez van a ser importadas por la propia América, ¿sí? Por eso esta lógica donde África y América se integran a ese mercado global como productores de materias primas y como consumidores de
los productos manufacturados de Europa. Bueno, ahí ya tenemos, ¿no? La esclavización de los negros es un factor de acumulación originaria, permite generar un capital enorme, un capital que se inyecta en el desarrollo de la industria en Europa. Pero también sabemos muy bien que la conquista de América genera otro capital a partir de la explotación de las comunidades originarias, de los trabajos forzados, de la extracción de los metales preciosos. ¿Sí? No puedo ahondar en esto porque podríamos estar toda la tarde, ¿no? Y este video no puede ser muy pesado, tiene que ser un video más bien breve, ¿no? Pero acá tenemos un proceso de acumulación originaria, ¿no? A partir de la violencia, esclavizar a una persona, explotar a un indio, exterminar, eso es violencia. A partir de la violencia se obtiene un capital que se inyecta en los mercados europeos y que pasa a ser como el motor de ese proceso de expansión y desarrollo de la industria, que es lo que caracteriza al desarrollo del capitalismo, ¿sí? Ahora bien, decíamos que también la acumulación originaria está relacionada con ese proceso por el cual ya en la propia Europa, los propios trabajadores de la Europa, esos campesinos, son liberados nosotros decimos entre comillas, porque son liberados jurídicamente de las relaciones de dependencia que tienen con su señor feudal, pero al mismo tiempo que son liberados jurídicamente de esa relación de dependencia que tienen con su señor feudal, también son separados, liberados entre comillas, de sus medios de vida, ¿sí? Se rompe ese vínculo directo entre el campesino y la tierra, en este caso, las herramientas, que son sus medios de vida, son lo que necesita para reproducir su propia vida. Entonces, en este proceso, ¿cuál es la forma que tiene el campesino de sobrevivir? Bueno, pues la forma que tiene para sobrevivir es, si viene un empresario rural, dice, desde ahora en adelante este campo es mío, bueno, ese campesino puede vender su capacidad de trabajar, va a decir vender su fuerza de trabajo a ese empresario, trabajarle la tierra a ese empresario, pero ya no es que va a trabajarle la tierra y le va a entregar una parte de lo que produce, sino que va a trabajar la tierra de ese empresario para obtener por parte de ese empresario un salario, ¿sí? Quien se va a quedar con lo que produce esa tierra va a ser el empresario. Por otro lado, si ese empresario considera que no necesita a todos los campesinos que vivían en esa tierra, bueno, va a decir, esta propiedad es mía, pero yo no voy a contratar a todos. Quienes no son contratados, por ejemplo, son expulsados de esa tierra y pueden migrar hacia la ciudad, hacia un ámbito urbano, y también vender su fuerza de trabajo en un taller manufacturero, ¿sí? Por ejemplo, en un taller que produce telas, y también lo va a hacer a cambio de un salario. Entonces, ¿qué se pone en juego en ese proceso que está marcado por los orígenes del capitalismo, por la organización de un nuevo modo de producción? Bien, se va conformando una nueva clase social, un nuevo sujeto social a partir de ese proceso de expropiación de los medios de producción. Ese proceso de expropiación de los medios de producción va a ir generando la conformación de un nuevo sujeto social que va a vivir y va a obtener sus medios de vida vendiendo su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajar a cambio de un salario. Entonces, ¿cuál va a ser en el esquema de este modo de producción capitalista la nueva clase dominante? Bueno, ya no va a ser la nobleza
que se ufana de los derechos que tiene sobre otros, sobre los trabajadores, sino que va a ser la burguesía. Entonces, para que haya capitalismo, sintetizando, recapitulando, lo que dijimos hasta acá, y por ahí siendo un poco esquemáticos, tiene que haber una burguesía, que es la propietaria de los medios de producción, y una clase de trabajadores asalariados. ¿Por qué son trabajadores asalariados? Porque fueron expropiados de los medios de producción y porque para poder obtener su subsistencia, para obtener sus medios de vida, necesitan vender su capacidad de trabajar, su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? Estas son como las cuestiones fundamentales que se ponen en juego en ese proceso de cambio entre el trabajo en el modo de producción feudal y el trabajo en el modo de producción capitalista. Tanto en el texto de Alberto Pla como en el texto de Claudia Figari, esto lo que se plantea, se hace mucho énfasis en la comparación entre el trabajo en el taller artesanal y el trabajo en la manufactura. Bueno, ahí es muy importante entender cuáles son las diferencias entre un modo y otro, ¿eh? Y una de las diferencias fundamentales es que en el taller artesanal quienes trabajan poseen los medios de producción. Ese taller artesanal que está organizado sobre la base de un maestro artesano, un oficial y un aprendiz. Bueno, el maestro artesano, el oficial, posee los medios de producción. El aprendiz se está formando, está aprendiendo, ¿no? Y obtienen sus medios de vida a partir de la venta de esa artesanía que producen. Ese artesano puede ser un campesino también, puede ser también un burgués, que todavía no acumuló lo suficiente como para convertirse en empresario. Por eso hablamos de cambios que se van dando muy paulatinamente y en el largo plazo. Y en la manufactura, la característica básica es que ya hay un empresario que acumuló tanto capital que pudo apropiarse primero del recinto donde se va a producir, de ese taller, que tiene que poder contener a distintos trabajadores, a distintos operarios, y de las propias herramientas o máquinas ya en un estadio más avanzado del desarrollo de la revolución industrial, donde se van a producir. Y donde el trabajador acude a ese taller manufacturero, a esa fábrica, a esa industria, acude sin contar con ninguna herramienta de producción, solo contando con su capacidad para trabajar, con su fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces vende su fuerza de trabajo para obtener un salario que le permita sobrevivir. A veces ese salario permite sobrevivir, pero a muy duras penas, ¿no? Y más que ver algunas postales de la situación que estamos viviendo, sabemos que muchos trabajadores ni siquiera acceden a un salario que les permita satisfacer mínimas necesidades, ¿sí? Bueno, nosotros no, Marx, nosotros tomamos las ideas de Marx, las recuperamos, ¿sí? En este caso, y lo que vemos es justamente que en esa relación entre el burgués propietario de los medios de producción y el trabajador que vende su fuerza de trabajo hay una relación de explotación. ¿Por qué hay una relación de explotación? Porque el burgués se apropia de la riqueza, del valor generado por el trabajador en ese proceso de trabajo, ¿sí? Y la clave para entender ese proceso de explotación está dada en un concepto que aporta el propio Carlos Marx, que es el concepto de plusvalía, el concepto de plusvalor. Esa plusvalía es esa riqueza, ese valor que genera el proceso de trabajo y que excede, por eso se habla de plus, a ese valor que el trabajador necesita para obtener sus medios de subsistencia. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, una fábrica
una industria textil en la Inglaterra de la Revolución Industrial, ¿no? Bueno, supongamos que los trabajadores en esos momentos la jornada de trabajo era muy larga, pero supongamos que estamos hablando de una jornada de 12 horas, que ya para hoy es larga, pero en ese momento no, porque había jornadas más extendidas, eso ya lo habrán visto en el texto de plan. 12 horas. Bueno, puede ser que en 6 horas de trabajo esos trabajadores estén produciendo el valor material suficiente, ¿sí?, como para acceder a distintos bienes que necesitan para vivir, alimentos, mantención de la vivienda, mantención de sus hijos, ¿sí? Y que en esas 6 horas que le restan a la jornada de trabajo están produciendo un valor que ya forma parte de la ganancia del burgués propietario de ese taller industrial, de esa fábrica, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre el valor generado por el trabajo que se necesita para obtener la subsistencia y el valor plus que se lo apropia el burgués, Marx lo llama plusvalía. Es lo que permite explicar esta relación de explotación, ¿sí? Y lo que permite explicar también este proceso de enajenación, un proceso por el cual el trabajador es expropiado del valor que produce. Ahora bien, este proceso de enajenación también se vincula, está muy vinculado con otro concepto, que acá lo vamos a usar como sinónimo, que es el concepto de alienación. Porque en ese proceso de trabajo en la fábrica, nosotros vimos que el proceso de trabajo se subdivide en etapas, ¿sí? Que el producto, el trabajador no interviene en la producción del producto desde que comienza hasta el final. O sea, si produzco una silla, ¿sí?, intervengo en todo el proceso de producción de la silla, sino que esos recintos manufactureros, esos talleres manufactureros, esas fábricas, están organizados sobre la base de una subdivisión del proceso de producción en etapas, ¿no? Entonces puede ser que hay quienes producen las patas de las sillas, quienes producen el respaldo, por poner ejemplos, ¿sí? El trabajador no produce no interviene en la totalidad del proceso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en ese proceso también, el trabajador es expropiado, dice Marx, de su potencial creativo, es expropiado de algo que es característico del ser humano y que es justamente la posibilidad de poner en juego la creatividad, ¿no? Marx dice, si hay algo que caracteriza al hombre es la posibilidad es el trabajo como un aspecto que lo conecta con su creatividad, con su capacidad de proyección, ¿no?, con su condición de sujeto racional, ¿no?, de poder decir, bueno, me trazo un propósito y lo llevo adelante. Sin embargo, lo que se pone en juego en la organización de este proceso de trabajo en la manufactura es que ese proceso de subdivisión y de especialización, en ese proceso de especialización, el trabajador de alguna manera pierde la conexión con ese producto que va a ser producto, valga la redundancia, de su propia creación y de su propio trabajo, ¿sí? Él dice, el trabajador es despojado de su esencia humana, de su esencia creativa. Basta mirar lo que sucede, por ejemplo, hoy en una fábrica que está organizada con una lógica de línea de montaje. Esto se puede ver muy claramente en la película en el fragmento de la película que vamos a facilitar de Chaplin, Tiempos modernos, ¿no? Ahí se puede ver muy claramente, de una forma estereotipada y cómica, por cierto, qué se pone en juego en ese proceso de alienación. Entonces, estamos con dos conceptos. El concepto de explotación, que es muy importante, que se vincula con el concepto de plusvalía,
y que está dada por esa apropiación que hace de la burguesía del valor que genera el trabajo del obrero, y el proceso de alienación, enajenación, alienación, que está vinculado con esa situación por la cual el trabajador queda desconectado, expropiado de la posibilidad de poner en juego su capacidad creativa, su capacidad de proyección. Bueno, muy bien. Vamos a dejar acá para evitar que esta exposición se haga muy larga y muy tediosa. Y volveremos a comunicarnos tratando de complementar con cosas que por ahí no hayan podido ser planteadas en esta intervención y articular esas complementaciones con temas que vamos a seguir trabajando. Que tengan buenas tardes. Hoy son buenas tardes, no sé cuándo estarán viendo este video y bueno, seguimos comunicados. Hasta luego.